Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor derrame bendición en la vida suya y de sus familias. Les saluda su hermano y servidor en Cristo, Enrique Cantú. Reciban saludos desde Clarksville, Tennessee, en los Estados Unidos. Quiero en esta tarde proceder a la meditación, predicación de la palabra de Dios, y para ello quiero ir de regreso a un pasaje que usamos la semana pasada en el Evangelio de Lucas capítulo 5, comenzando en el versículo 17 al 26. Dice así la palabra de Dios: Aconteció un día que él, está hablando del Señor Jesús, estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Demos gracias, Padre. Gracias por su bondad para con nosotros. Gracias por su palabra. Suplicamos que la bendiga y que usted haga la obra en nuestros corazones, que su Santo Espíritu sea el que nos enseñe. Padre Santo, perdone nuestros pecados, perdone mis faltas, mis pecados, mi negligencia en muchas áreas, y ruego que si algo no puedo hablar, enseñar o decir en esta tarde que sea necesario debido a mis limitaciones o a mi ignorancia, suplico que su Santo Espíritu sea el Maestro y que usted enseñe a mis hermanos y a mis hermanas y a mí mismo. Que Cristo sea exaltado y glorificado en todo. En el nombre de Él le damos gracias y rogamos todas las cosas. Amén. Hermanos, a manera de introducción quiero recordarles lo que revisamos la última vez en este pasaje y recordarles que este pasaje también se encuentra en Mateo capítulo 9 del versículo 1 al 8. Asimismo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Entonces, si usted va a estudiar en este pasaje, usted puede hacer comparaciones con estos otros pasajes de la Escritura. Aquí quiero recordarles básicamente lo que vimos la vez pasada. Vimos varias cosas y nuestro título fue en aquel mensaje: ¿quién puede perdonar pecados? Y básicamente vimos varias cosas. En el mensaje anterior vimos que el Señor Jesús se enfocó en enseñar y predicar la palabra de Dios. Vimos también que este pasaje enseña la divinidad de Cristo, es decir, que Él es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí que tuvo poder para sanar físicamente al hombre de su parálisis. También Él conoció y conoce los pensamientos de los hombres, aunque ellos no hablen, aun que nosotros no compartamos nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce hasta nuestros más íntimos secretos, y que Él nos encuentre en su gracia y en su misericordia limpios delante de Él, santificados por su palabra,
y por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También vimos sin lugar a dudas que Cristo tiene potestad o autoridad para perdonar pecados debido a que Él es Dios. Y por eso, ante la pregunta de los religiosos, ¿quién puede perdonar pecados?, podemos concluir, es verdad, solo Dios, pero el Dios encarnado estaba enfrente de ellos y no lo supieron entender ni comprender. Aun y cuando Él presentó señales y milagros que fueron presentados con el propósito de que Cristo era el Mesías, el Salvador de su pueblo, del pueblo de Israel y de los gentiles, de todos aquellos que en la eternidad Dios determinó y eligió y apuntó para salvación a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de Dios. También vimos que precisamente el perdón de pecados es dado solo por Dios. Dios Padre y Cristo son uno mismo nuevamente, así que los pecados son perdonados por Dios, perdonados cuando por fe venimos a Cristo creyendo solamente en Él y en ninguna otra cosa. Y asimismo el resultado del perdón de pecados es que Dios sea glorificado en nuestras vidas. El día de hoy, mis hermanos, por la gracia de Dios, quiero presentar este mensaje a ustedes basados exactamente en el mismo pasaje de la Escritura, pero desde un punto de vista quizás un poco diferente, pero que comentamos algunas cosas la semana pasada. El título del mensaje en esta tarde es: no desistas, tráelos a Cristo. No desistas, tráelos a Cristo. Primeramente quiero mostrarles y quiero que veamos aquí la condición de aquel hombre al que trajeron. Recuerde que estamos hablando aquí de que al que trajeron era un hombre que estaba paralítico. En el versículo 18 dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Es decir, aquel hombre era incapaz de ir y de presentarse por sí mismo delante de la presencia del Señor, delante de la presencia de Cristo, para ser sanado. Aquel hombre necesitaba guía, necesitaba ayuda, y aquellos hombres entendían y se preocuparon suficientemente por la condición de aquel paralítico. Hermanos, no me gusta especular tanto con escritura ni sacar conclusiones o suponer cosas. Yo no sé si aquellos hombres eran solamente amigos, si aquellos hombres eran familiares, parientes de este paralítico. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que aquellos hombres entendían la situación de aquel hombre, de aquel paralítico, y se preocuparon por la condición de él. Y la escritura nos dice podemos ir ahí al Evangelio de Marcos, que eran 4 hombres. En Marcos capítulo 2, Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, donde se nos presenta este pasaje, dice en el versículo 3, Marcos 2:3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, y escuche esto, que era cargado por 4. Mis hermanos, qué difícil es mover una persona cuando no tiene fuerza, ya sea en todo su cuerpo, en sus brazos o en sus piernas. Pesa mucho, es difícil. Entonces imagínense, eran entre 4 hombres que lo trajeron en un lecho, no sé si era un catre, una pequeña cama, pero era un lecho, estaba acostado, y entre 4 tuvieron que traerlo porque el hombre era incapaz de venir y de presentarse delante de Cristo para ser sanado. Pero aquellos hombres que lo cargaron entendían la necesidad de él y se preocuparon por la condición de aquel paralítico. Esto, mis amigos, nos recuerda precisamente desde el punto de vista teológico la depravación total del hombre, que inclusive va más allá de estar solamente paralítico y no poder venir a Cristo, ya que el hombre natural, según la enseñanza de la Escritura, es que está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, y no tan solo no puede venir a Cristo, sino que ni deseos tiene de venir y de presentarse delante de Él. Aquellos hombres sabían que la única manera o la única opción para que aquel paralítico fuera sanado
era traerlo a Cristo y ponerlo delante de la presencia de Él. Y eso fue lo que hicieron. En segundo lugar, mis hermanos, aquellos hombres perseveraron y lo trajeron a Cristo. En pocas palabras, ellos ejercitaron su fe, la pusieron en práctica y no cedieron, no desmayaron al ver los obstáculos que tenían delante de ellos. Nótese lo que dice la Escritura aquí en Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y escucha el versículo siguiente. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Oh, mis hermanos, qué manera de ejercitar la fe y de perseverar y de no ceder ante los obstáculos. Esto fue lo que ellos hicieron. No cedieron, no desmayaron al ver los obstáculos que tenían delante de ellos. Lo pusieron frente a Cristo. ¿Y de qué manera, no? Llegan a ese lugar y está pues todo lleno. Había ya una multitud escuchando las enseñanzas del Señor y no había por dónde entrar. Yo creo que ellos iban cargando a aquel hombre y pensando, bueno, ojalá y podamos presentarlo delante de él, que entremos por la puerta. Pero mis hermanos, no hubo oportunidad, había una gran multitud y ahí, así es que, escuche, ellos pudieron haber cedido y pudieron haber dicho, bueno, no se puede, aquí no se abrió puerta literalmente para presentar a este hombre delante del Señor. Será en otra ocasión, a ver cómo le hacemos. Ojalá y en otra vez se pueda hacer algo. No cedieron, mis hermanos, ante los obstáculos, no desmayaron, sino que sorprendentemente la fe de ellos les ayudó a perseverar y a recordar la necesidad tan grande que tenía aquel paralítico, aquel hombre, de estar frente a la misma presencia del Señor Jesús. Así que note usted lo que dice en el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mis hermanos, yo no sé exactamente cómo fue esto, pero lo que sí sé es que a través del techo ellos hicieron una abertura. ¿Qué tipo de material era ahí? El techo y todo eso, no lo sé, pero sí sé que perseveraron y que buscaron opciones y que ahora dijeron, bueno, no podemos entrar por la puerta, no hay opción, subamos al techo y vamos a hacer algo, vamos a hacer un hoyo, vamos a descubrir aquí, vamos a bajar a este hombre porque está en una necesidad tan grande y solamente tiene una esperanza y solamente tiene una opción, y esa opción es presentarlo delante de la presencia de Cristo nuestro Señor. Así es que hicieron eso, una abertura en el techo y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense, lo pusieron frente a Cristo y aquí es donde sucedieron algunas cosas preciosas. Su fe, la fe de aquellos 4, la fe que ejercitaron, la fe dada por el Señor, fue reconocida por Cristo. En el versículo que sigue, en el 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Oh, mis hermanos, el Señor reconoció la fe de aquellos hombres, y no tan solo eso, sino que el Señor tuvo misericordia del paralítico, y lo primero que le dijo, tus pecados son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bendición poder escuchar eso, porque aquellos hombres estaban preocupados por el bienestar de aquel paralítico y seguramente por su situación física, pero el Señor tuvo misericordia y no solamente perdonó sus pecados, según lo que vemos en este pasaje, también los sanó físicamente. Dice el Señor, volviendo a nuestro texto principal en Lucas capítulo 5, y otra vez recordándonos lo que hicieron estos hombres, dice en el versículo 19, Lucas capítulo 5, versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús.
al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ah, mis hermanos, les diré algo. Aun y cuando aquel hombre haya padecido y que haya continuado siendo paralítico, sus pecados habían sido perdonados, y entonces entraría delante de la mismísima presencia del Señor cuando él tuviera que dejar ese cuerpo. Entonces el Señor tuvo misericordia y perdonó sus pecados, pero aquellos hombres, los religiosos, lo acusaron de que estaba hablando blasfemias, y entonces es cuando él los reta, como vimos en la semana pasada. Ellos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y entonces el Señor Jesús les dice en el versículo 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Se imaginan, hermanos, el reto? Él diciendo: hey, yo ya le perdoné, estoy perdonando los pecados a este hombre. Ahora, ¿ustedes creen que estoy diciendo algo ligero? ¿Ustedes creen que es muy fácil solamente decir: tus pecados te son perdonados? Que no puedo perdonar los pecados de este hombre, y que entonces sería mucho más difícil que yo lo levantara de aquí y le quitara esa parálisis. ¿Qué es más difícil delante de ustedes en sus ideas, en su cabeza, en su corazón? Y eso es lo que él dijo. Entonces dice 23, ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Y note usted: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y mire lo que sucedió. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Por supuesto que han visto maravillas. Vieron a un hombre que no solamente fue sanado físicamente, sino que Dios hizo maravillas. El Señor Jesús perdonó sus pecados, pero creo que ellos tuvieron más problemas, sin lugar a dudas, entendiendo que Cristo tenía autoridad para perdonar los pecados, y por eso Él los retó con esta pregunta, y por eso hizo la señal y el milagro, y también le quitó la parálisis. Oh, qué bendición poder ver esto. Ahora apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Cuál es la aplicación práctica? Bueno, la aplicación práctica es esta. ¿Quién entre los tuyos necesita a Cristo? Entre tus conocidos, entre tus familiares, entre tus amigos. ¿Quién necesita ser salvo? Pues bueno, al igual que aquellos 4 hombres, no desistas. Preséntalos delante de Cristo. No desistas, tráelos a Cristo. Y alguien me dirá: hermano Enrique, ¿qué es lo que está usted diciendo? ¿Está diciendo que yo puedo salvarlos? No, esa no es mi intención y ese no es mi mensaje. Yo creo que la salvación es personal y que es dada por la pura gracia de Dios. Y Él trata individualmente con cada ser humano. Escúchame, amigo, escúchame, hermano, en esta tarde. No es ni siquiera suficiente nacer y crecer en un hogar cristiano. Dios tiene que tratar con el corazón individualmente con cada persona. La salvación es de Jehová, la salvación viene de Dios, porque es un milagro. El milagro más grande que el hombre puede experimentar en esta vida es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Y eso solamente es dado por la pura gracia y misericordia de Dios. Y esto es dado por la fe en Cristo Jesús, que Él vino a habitar entre nosotros y que fue crucificado y que murió en la cruz del Calvario, diciendo: consumado es. Había consumado la obra del Dios, de Dios Padre, de salvar a su pueblo, de pagar por los pecados de su pueblo. Y después, cuando fue sepultado, resucitó al tercer día de entre los muertos, como dice la Escritura, para después andar por algunos días todavía enseñando y predicando la palabra de Dios con sus discípulos o a sus discípulos, y después ser llevado o ir a la mera presencia de Dios Padre, donde Él se encuentra a su diestra. Pero escuche,
Creo que Dios elige sin lugar a dudas para salvación, y esto lo hizo desde antes de la misma fundación del mundo y no de acuerdo a las obras de los hombres. Pero escuchen esto, mis hermanos, también creo en la responsabilidad del hombre y que Dios enseña que nosotros debemos de predicar el evangelio, que nosotros, los cristianos, que nosotros los discípulos de Cristo, que nosotros, los que hemos sido redimidos por la pura gracia de Dios, nos ha sido encomendado el predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Así es que no desistas, tráelos a Cristo. Y alguien dirá: hermano, pero yo no puedo salvar a nadie. Yo diré: no te estoy diciendo que lo salves. Somos incapaces, no pudimos ni salvarnos a nosotros mismos. Lo que quiero decir en esta tarde, permíteme aclararlo, es que no desistas. No quites de tu corazón y de tu mente, no dejes de ver la necesidad que hay en aquellos que te rodean. Continúa siendo sensible y esfuérzate y procura traerlos a Cristo. Preséntalos delante de la presencia de Él y en un minuto diremos de qué manera podemos hacerlo. No te des por vencido. ¿Cuáles son los obstáculos que tú ves en tu vida y los obstáculos que tú ves para presentar a esa persona, para presentar a ese familiar, para presentar a ese amigo delante de la presencia del Señor? Recuerda lo que hicieron estos hombres, llegaron y prácticamente yo creo que aquello era como una misión imposible. Y lo mismo es para nosotros, mis hermanos. No es posible salvar a nadie, pero eso no es nuestro mensaje. Lo que estamos diciendo es que debemos de esforzarnos en presentar a aquellos que necesitan a Cristo, a ponerlos enfrente de Él. Así es que no desistas, tráelos a Cristo. Hay maneras, muchas maneras de ponerlos delante de Cristo. En primer lugar, recuerda, la manera que más claramente vemos en la Escritura es que nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, como lo dije hace un minuto. Allá en Romanos capítulo 10, versículo 14, que se usa mucho este pasaje para hablar acerca de los misioneros, sin lugar a duda que es cierto y ese es el contexto principal, pero yo creo que ahí también nosotros tenemos un llamado a no permanecer mudos y hablar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo pueden ser salvos sin escuchar el evangelio? Oh, quiera Dios que nos esforcemos en hablar su palabra, en hablar el evangelio, en predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, no desistas, tráelos a Cristo, predica el evangelio. Pero en segundo lugar, hay ocasiones, y yo lo entiendo, en el cual es muy difícil o no podemos abrir nuestra boca de la manera que nosotros quisiéramos. Así es que lo que necesitamos hacer, mis amigos y hermanos, escuchen, hermanos, lo que tenemos que hacer es cada día esforzarnos en nuestra vida y que los hombres vean reflejado a Cristo en nuestras vidas, de tal manera que nosotros estemos predicando el evangelio con la manera en que vivimos, con la manera en cómo glorificamos a Dios en nuestras vidas. Porque si nosotros dejamos las distracciones de este mundo y los estándares de este mundo que sean nuestra guía y que dirijan nuestra vida, entonces no seremos diferentes a los demás, a los que no conocen a Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos santificarnos, apartarnos para la gloria de Dios y pedir a Él que nos ayude y que nos dé gracia y que abra puertas para que podamos predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús. Y si no fuese con nuestra boca, que fuese con la manera en cómo vivimos, que otros nos miren a nosotros y que digan: este hombre o esta mujer se conduce diferente, este hombre o esta mujer es un discípulo verdadero de Cristo. No desistas, tráelos a Cristo, predica el evangelio, pero más importante, predica el evangelio con nuestra vida. Allá con nuestras vidas necesitamos predicarlo, que ellos miren a nosotros, en nosotros la vida de Cristo y el amor de Él reflejado en nosotros. Allá en 2 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, permítame encontrar esa porción rápidamente aquí, en capítulo 3, está hablando acerca de
de que ellos eran ministros, los apóstoles, especialmente el apóstol, hablando ahí, haciendo defensa todavía de su ministerio. Pero mire lo que dice, voy rápidamente, 2 Corintios 3, versículo 2 y 3, note usted lo que dice. Nuestras cartas sois vosotros, escuche esto, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escuche, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que somos, mis hermanos, en nuestra vida. La gente va a mirar cómo nos conducimos. Y si bien es cierto que nunca quedarán satisfechos al 100% y habrá todavía críticas, nosotros con todo y eso debemos de esforzarnos de que vean a Cristo en nuestras vidas, de que vean que vivimos con estándares diferentes y con nuestra mirada y nuestro corazón puesto en las cosas eternas, por amor a Cristo, por amor a Dios, y que nos distinga de los demás, en que nosotros buscamos las cosas de arriba, las eternas, y agradar al Señor. En tercer lugar, necesitamos mostrar el amor y la compasión a todos, a nuestros hermanos en Cristo, pero especialmente también a aquellos que no conocen al Señor, porque esa es la única manera en que nosotros podemos mostrarles a ellos a Cristo. No desistas, tráelos a Cristo. Hay muchos obstáculos, muchas dificultades, sí es cierto, pero todavía podemos hacer algo, todavía puedes hacer algo personalmente para reflejar a Cristo en tu vida y para mostrarles a ellos el glorioso evangelio de Cristo, cómo cambia los corazones. Ten misericordia, ten compasión, muestra el amor de Cristo en tu vida, mostremos el amor de Cristo en nuestras vidas, la compasión. Recuerda que si no hay amor en nuestras vidas, si no hay compasión por los demás, especialmente aquellos que no conocen al Señor Jesús como su Salvador, entonces, aunque nosotros acumulemos mucho conocimiento y mucho entendimiento de la palabra de Dios y mucha doctrina sana, si la guardamos solamente para nosotros y no tenemos compasión de los demás, y si aunado a esto no nos esforzamos en vivir una vida santificada, apartada para la gloria de Dios, entonces ¿de qué sirve eso? Recuerda que esto fue la principal cosa por la que el Señor Jesús acusó a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo, solamente un versículo en Mateo capítulo 23, en el versículo 23 precisamente, Mateo 23, el Señor Jesús habló estas duras palabras a los fariseos y les dijo lo siguiente. Note usted lo que dice Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oh, que el Señor nos ayude y nos guarde para reflejar esto en nuestras vidas, la justicia, la misericordia, la fe, que la gente nos reconozca por ser justos aún en los negocios que hacemos día a día, y que somos gente misericordiosos, que tenemos compasión de los demás y que vean hombres y mujeres de fe en nuestras vidas, porque de esa manera es como pueden ver a Cristo en nuestras vidas, y de esta manera nosotros podemos atraer su atención y presentarlos delante de Cristo. Así es que no desistas, tráelos a Cristo. En cuarto lugar, algo muy importante, necesitamos orar por ellos, por aquellos que no conocen al Señor. En el punto anterior hablamos de mostrar el amor, la compasión y de esforzarnos en hacerles bien, en ir más allá de lo que va un hombre común, una mujer común en este mundo. Pues bien, también necesitamos orar, por supuesto. Si verdaderamente entendemos la situación de la gente que no conoce a Cristo y de aquellos a los que estimamos, a los que amamos, a los que están cerca de nosotros, ya sean amigos, familiares, conocidos, parientes, entonces, mis hermanos y hermanas, necesitamos orar por ellos. ¿Y cuál será el obstáculo
que nos limite y que no nos deje presentar a aquellos que no conocen a Cristo, presentarlos y ponerlos delante de Él. Escuche, cuando hablamos de la oración no debería de haber ninguna cosa para que nosotros tuviéramos ese obstáculo, puesto que debemos de ser hombres y mujeres de oración. Ahora con todo eso sabemos que hay muchas ocupaciones en la vida, hay muchas responsabilidades, demandas de este mundo, pero escucha, necesitamos vencer esos obstáculos como aquellos hombres. Llegaron los 4 cargando a aquel paralítico y querían presentarlos delante de Cristo y una gran multitud, pero ¿sabes qué hicieron? No se dieron por vencidos, buscaron la manera, subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron el lecho de aquel paralítico, y el Señor tuvo misericordia de aquel hombre y también reconoció la fe de aquellos 4. Oh, que el Señor nos ayude y que Él ponga una carga en nuestros corazones, que Él nos dé esa compasión, que nos dé ese amor y esa carga por orar por aquellos que no conocen a Cristo, especialmente si nosotros les conocemos, si nosotros realmente creemos y tenemos en el corazón la convicción de que no hay nada más importante que una relación con Dios a través de Cristo, y que lo más importante del ser humano es el alma y dónde va a pasar la eternidad. Deberíamos estar muy preocupados por orar por aquellos que no conocen al Señor, a pesar de los obstáculos y de las dificultades. Ponerlos a ellos constantemente delante de la presencia de Cristo. Y quién sabe si el Señor tendrá misericordia. Él podría ser exaltado y glorificado si nosotros en nuestras oraciones nos humillamos delante de Él y oramos y buscamos alinearnos con su plan eterno y con su voluntad. Debemos de orar por ellos como si la salvación de ellos dependiera de nuestras oraciones, aun y cuando sabemos que no es así, pero es un privilegio poder interceder y poder presentar delante de Cristo a aquellos que no le conocen. Aquel predicador escocés llamado John Knox, un predicador y teólogo escocés muy reconocido por ahí en los años 1500. Ahí fue cuando vivió 1500, murió en 1572, y de hecho fue muy reconocido y conoció y aún estudió con Juan Calvino. Dicen que este hombre era un hombre que creía grandemente en la oración y oraba y se humillaba delante de Dios. Y cuando pensaba en su pueblo, en Escocia, como país, tenía una carga profunda por su nación y por la gente que no conocía al Señor. De tal manera que es muy conocido que en sus oraciones decía lo siguiente: Señor, dame a Escocia o me muero. ¿Entiende usted esto? Decía: Señor, dame Escocia, permite que mi nación y mi pueblo sean salvos y que conozcan a Cristo, y si no, quítame la vida. Señor, dame Escocia o me muero. Esto parece una cosa extrema, pero quiero recordarles, especialmente para aquellos que por la gracia de Dios creemos en las doctrinas de la gracia, que creemos que Dios salva y que la salvación pertenece a Dios, nuestro Salvador. Y no tan solo eso, que fue planeada totalmente por Dios aún antes de la misma fundación del mundo. Parece una cosa extrema. ¿Cómo puedes orar así? Pues bien, lo voy a llevar a la Escritura, donde un hombre de Dios, uno de los que enseñó mejor la doctrina de la elección o predestinación, oraba de esta manera, y esto es lo que pensaba en Romanos capítulo 10. El apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, esto es lo que decía en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 tenía una carga profunda por su pueblo. Y en Romanos capítulo 9, versículo 1, esto es lo que dijo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Escucha esto: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y escuche esta declaración: porque deseara yo mismo ser anatema. Esta palabra significa maldito, y dice separado de Cristo.
En otras palabras, deseara yo mismo no conocer al Señor, si fuese necesario que fuese maldito, que muriera apartado de Cristo para que mi pueblo, para que mis parientes, para que los israelitas, los judíos conocieran a Cristo. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí vemos un hombre que tenía un gran amor por su pueblo y por los suyos, estando dispuesto a ceder su salvación por el alma de ellos. Oh, que Dios nos ayudara y nos diera esa pasión y esa misericordia por aquellos que no le conocen. Oh, que el Señor nos guarde y nos enseñe, porque muchas veces lo dejamos en segundo plano, en segundo término. Decimos creer en la palabra de Dios, decimos tener la convicción de que el alma es lo más importante en la vida y donde esta alma gastará la eternidad. Y cuando viene a la práctica, cómo fallamos, somos olvidadizos, no oramos, cedemos ante los obstáculos. Pero escucha en esta tarde, así como aquellos 4 hombres no desistieron y perseveraron en medio de las dificultades hasta que trajeron a aquel hombre que ellos cargaban, aquel paralítico, delante de la presencia del Señor. Nosotros, mis hermanos, no debemos de desistir, traerlos a Cristo de una manera o de la otra. Probablemente no puedas hablar con tus labios, con tu boca, pero refleja a Cristo en nuestra vida, reflejemos a Cristo en nuestras vidas, oremos por ellos, hagámosle bien, tengamos compasión de ellos cada que podamos, vayamos más allá de lo que la gente normal va, aún en ceder algunos privilegios, algunas cosas, e inclusive algunas veces algunos derechos que pudiéramos tener, con tal de ganar algunos para Cristo, también como diría el apóstol Pablo. Oh, que Dios tenga misericordia y nos ayude. Personalmente tengo una carga fuerte y pido de sus oraciones. Mi mamá ha estado enferma, está enferma, ha sido diagnosticada, aparte de su diabetes y de su alta presión, le han encontrado o diagnosticado cáncer y todavía no sabemos el alcance de todo esto. Lo han detectado en una pierna, en el hueso, y aparentemente viene de otro lugar. Está yendo a través de unos exámenes y todo eso para determinar la gravedad y el alcance de la situación. Y tengo una carga muy fuerte por su alma, por su salvación. Ella tiene 83 años y no conoce al Señor, así es que yo ruego que ustedes la presenten delante de Cristo, que oren por ella y que oren por mí para que pueda, conforme a lo que el Señor quiere, ser instrumento de su gracia. De una manera u otra hablo con ella en el teléfono, oro por ella, le estoy mandando algunos videos pequeños que a veces hasta me desanimo y pienso que no estoy diciendo ni las palabras correctas o que a lo mejor ni le van a enseñar el video. Mis hermanos no, en la carne, los que están ahí al cuidado de ella, pues no son cristianos, y estoy orando también por ellos. Oh, que el Señor nos guarde, que el Señor nos sustente y que Él nos enseñe a ser compasivos. Qué historia tan increíble, qué pasaje, cómo aquellos hombres miraron la condición y la necesidad de aquel hombre, y entre los 4 llevaban el lecho, llevaban la cama, llevaban allá aquel hombre porque sabían que su única esperanza era Cristo y querían presentarlo delante de Él y no cedieron. Oh, que el Señor mueva nuestros corazones con compasión y que los mueva también con una convicción profunda de que nosotros no debemos de ceder, de que no debemos de desistir. No desistas, tráelos a Cristo de una manera u otra. No necesariamente puede ser nada más hablando, pero pudiera ser que cuando nosotros tenemos amor y compasión por otros, Dios abra puertas y nos ganemos el derecho de hablar y de predicar el Evangelio. Que el Señor sea exaltado y glorificado y que Él nos ayude. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga su santa palabra y que Cristo sea exaltado en todo.
Gracias por su atención. Dios les bendiga.